Dios le bendiga a todas aquellas personas que este día nos están acompañando una vez más en nuestro Consejo de Dios. Le damos la bienvenida, recordando suscribirse, compartir esta transmisión, amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy, vamos a estar tratando temas muy importantes, amén. Vamos a estar citando varios versículos en compañía de nuestro pastor. Cada día pues está acá presto para enseñarnos, amén. No solamente a ustedes que están allá, que nos escuchan, nos ven, aprenden, pues nosotros que estamos acá también estamos aprendiendo cada día, amén. Vamos a dar inicio abriendo nuestras Biblias en Juan, amén, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5, amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Amén. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Bastante complejo esta última parte que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. La pregunta que tengo el día de hoy para nuestro pastor, amén, es la siguiente, mi pastor: ¿por qué sus hermanos le dijeron esto? Amén. Bueno, hermana Mexa, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar aquí haciéndome compañía en este viaje hacia los grandes secretos de la palabra de Dios, las cosas muy importantes del Evangelio en este bello programa, El Consejo de Dios. Saludamos a los oyentes, a la audiencia, y a la vez los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, Facebook, YouTube y seguramente otros, para que nos sigan y juntos tratemos de crecer y de explorar estos misterios de la palabra del Señor. La pregunta que me hace es: ¿por qué sus hermanos dijeron esto? O sea, parece que los hermanos del Señor Jesús le hablan aquí en unos tonos como muy fuertes, porque, a ver, el Señor había hecho unos milagros. Parece que la vida ministerial del Señor apenas empezaba, y ya había hecho unos milagros, había realizado algunas señales, y eso había generado mucha expectación en muchos círculos, incluido su propio pueblo. No salían del asombro de que alguien que era un carpintero e hijo de un carpintero, y pronto se vuelve famoso haciendo milagros, haciendo ciertas cosas extraordinarias. Y entonces la gente del asombro a lo último se hundieron como en una especie de incertidumbre y de duda, incluida su propia familia, porque ellos no podían creer que alguien de su propio linaje, que era un carpintero y ahora era un profeta famoso, y que eso, de dónde y cómo podía hacer todo eso. Entonces lo que los hermanos de él lo quieren es empujar, lanzarlo a la fama, decirle: bueno, si esto lo hace por aquí en estos pueblitos, pues vaya a las ciudades grandes y muéstrate, para que también en Jerusalén y en otras partes de la nación pues conozcan y sepan lo que hay en ti. Gracias por aclararme esta duda que me surgió, amén. Como dice, ¿por qué sus hermanos dijeron esto? Pues lógicamente saber que era un carpintero, como lo dijo usted, y que fue a las ciudades, empezó a hacer milagros, empezó las personas a sanarse, pues traía un poco de inquietud, amén. Creo que nos hubiera ocurrido en ese momento lo mismo. Seguidamente, pastor, quiero que vayamos a nuestras Biblias en San Lucas, amén, capítulo 4, vamos a leer desde el 25 al 28,
Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. El 28 dice, al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Amén. La pregunta el día de hoy, pastor, leyendo acá, dice, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Amén. El Señor parece que esas palabras es como resultado de cierta actitud de ellos. Estábamos diciendo que se había apoderado de las masas del pueblo cierta incertidumbre, cierta duda, esa incredulidad, pues por lo que venimos diciendo de alguien que es un carpintero y luego muy pronto termina en los caminos de la fama, del éxito, en el sentido de que está haciendo milagros. Y entonces ellos, como queriendo satisfacer su apetito y su curiosidad, le están pidiendo más cosas, que haga más milagros, que haga más señales. Y entonces el Señor les responde, bueno, me van a aplicar a mí este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y entonces el Señor les dice, mire, porque ellos le estaban pidiendo que ahí en Nazaret, bueno, hiciera más señales, más cosas extraordinarias. Es donde el Señor dice, no, mire, en tiempos de Israel o de Elías, hubo mucha hambre en la tierra y un fuerte verano, y Elías no fue enviado a alguien de la nación del pueblo de Israel, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel y nadie fue sanado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué quiso decir? Que había mucha gente en Nazaret, seguro ciegos, mudos y otras enfermedades, y Jesús estuvo allí y ellos no recibieron ningún tipo de beneficio ni de sanidad. Y había seguro muchos pecadores en Nazaret y se quedaron en su pecado porque nunca creyeron ni aceptaron al Salvador, que era Él, el Señor Jesús de Nazaret. Entonces me parece que es una reflexión muy importante, porque es posible que usted que me escucha, Jesús haya llegado a su casa, te haya extendido una invitación, un llamamiento al arrepentimiento, a la conversión, al nuevo nacimiento, o a servir en un ministerio en la iglesia. Y usted ha tenido en poco ese llamamiento, porque le ha parecido, en medio de su incredulidad o de su indiferencia, le ha parecido que no vale la pena darle tanta importancia a las cosas que son espirituales. Y ese ha sido su pecado, y ese fue el pecado de ellos allá en Nazaret. Amén, pastor. Pues efectivamente creo que cuando Dios nos hace ese llamamiento debemos estar prestos, amén. No debemos esquivar, no debemos ignorar cuando Él nos está llamando. Si hay quizás algún amigo, algún invitado, o de casualidad, o digamos así, te topaste con esta transmisión, pues te invito a que escuches y a que sepas de que si Dios te está buscando, Dios está llamándote, es por algo, amén. Digo que el tiempo de Dios es perfecto
Y si Él en este momento está buscando, o tú has sentido que de alguna manera te está buscando, es momento de estar presto y de aprender y escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Seguidamente, pastor, quiero que vayamos pues ahí mismo en San Lucas, pero vamos al capítulo 9, amén. Vamos al capítulo 9, vamos a leer desde el verso 51 al 56, amén. Leemos, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro hacia ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Amén. Y el 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Pastor, pues acá vemos una amonestación que hace nuestro Señor a Jacobo y Juan cuando le hacen una pregunta. En este día quiero preguntarle: ¿por qué nuestro Señor no les concedió la petición en esa ocasión, en ese momento? Amén. En primer lugar, el Señor no se comprometió nunca con nosotros de que nos iba a responder todas las preguntas o que nos iba a dar gusto en todos nuestros deseos o caprichos, que iba a satisfacer de pronto todas nuestras inquietudes o nuestras necedades. El Señor es Dios, el Señor se sostiene en lo que Él es soberano en sus decisiones y en sus determinaciones. Y soy yo, y es usted que me escucha, los que tenemos que someternos a la palabra y someternos siempre a la voluntad de Dios. Miren lo que sucede en esta ocasión. Resulta que el territorio de Israel en estos tiempos de Jesús estaba dividido como en 4 distritos: Judea, Galilea, Samaria y Perea. Entonces la gente que venía de Galilea a Jerusalén, venían a adorar porque ahí estaba el templo, tenían que pasar por Samaria, por esa región de Samaria. Y resulta que judíos y samaritanos no se querían. No se querían. Había unos celos y había ciertas antipatías compartidas que eran irreconciliables. Entonces, el Señor con sus discípulos venía de Galilea y se enrumbaba en dirección a Jerusalén. Eso era lo que se veía en su marcha, en su caminar. Entonces, cuando pasaron por ese territorio, los samaritanos se dieron cuenta que Jesús y sus discípulos venían de Galilea e iban para Jerusalén. Entonces, en todas partes les cerraban la puerta para no ofrecerles ni comida, ni agua, ni atención alguna. Y esto indignó a sus discípulos, mayormente a Jacobo y a Juan, que se indignaron mucho. Y entonces fueron y le hacen al Señor una pregunta. Mire la oración de ellos: Señor, ¿quiere que hagamos una oración en este momento y que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, la conclusión sería que los que odiaban al profeta Elías en aquellos tiempos fueron aniquilados. Dice que un capitán de 50 con sus 50 hombres fue aniquilado. Y luego otro capitán de 50 con sus 50 hombres fueron aniquilados. ¿Por qué? Porque odiaban al profeta y porque lo maltrataron. Lo trataron de una manera despectiva. Y entonces
Ahora venía Jesús, que era otro profeta, y los samaritanos no lo reciben. Entonces para Jacobo y Juan eso era digno de que en ese momento ellos oraran, y digno de que Dios derramara fuego del cielo y los consumiera, según Jacobo y Juan, por malvados, por no recibir a su Jesús, a su Mesías, a su profeta. Entonces ahí es donde interviene el Señor en ese momento para decirles: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas, Él vino a salvarlas. Entonces, la conclusión de todo esto es la siguiente: que Dios no siempre nos da todo lo que nosotros queremos o todo lo que nosotros pedimos. Si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos, ¿cómo cometeríamos nosotros locuras? Nosotros, los seres humanos, somos muy impulsivos. Y entonces a una persona que no nos recibe o no nos saluda o nos cierra la puerta, inmediatamente lo mataríamos. Porque nosotros no podríamos detener nuestra agresividad, nuestra actitud impulsiva. Entonces lo que el Señor está diciéndonos aquí es que debemos ser menos impulsivos, porque vivimos en un mundo a quien no debemos destruir, sino que nosotros fuimos llamados por el Señor para la salvación de un mundo. Es más, dice la Biblia que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos en nombre de Cristo para que la gente se conviertan a Dios. Amén, pastor. Pues efectivamente afirmo mucho lo que dice, de que si hubiera quizás alguien llegara en este momento y nos cerrara la puerta, nos tratara mal o simplemente nos mirara con una mirada un poco despectiva, llegaríamos a tal punto de matarlo, amén, porque este mundo a veces está tan ajetreado, a veces tenemos tantas cosas que el ser humano como tal actúa con mucha violencia, amén. Y pastor, pues con todo lo que abordamos, con todo lo que conocimos, pues le doy gracias, amén, gracias porque conocimos un poco más de la palabra de nuestro Señor, amén. Igualmente recordándoles compartir este consejo de Dios y que nos acompañen cada semana, amén, que nos acompañen cada semana, porque como los dije al principio, no solamente están aprendiendo ustedes, estamos aprendiendo nosotros, y aprovechemos esa sabiduría que tiene nuestro pastor para cada día crecer y aprender más de la palabra de nuestro Señor. Dios lo bendiga y muchas gracias por estar con nosotros este día. Una feliz noche y que nos vuelvan a encontrar aquí en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Besabe.